Y hoy estamos acá porque los temas que nos comprometen son los que nos llaman poderosamente la atención y sobre todo porque ustedes han pedido que hablemos de estos temas. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Figueroa, que póngale atención a lo que es coloproctólogo. Uy, Dios mío, ¿qué significa? Ya leí que era colo, que tiene que ver con el colon. ¿Y proctólogo qué es? Con el recto y con el ano. Ah, muy bien, entonces nos interesa. Mejor dicho, bueno, todo el kit, doctor. Sí, señor, nos interesa, sí, señor. Doctor, hoy llegamos a hablar de este importante tema porque hoy una de las enfermedades que más afectan nuestro estrés y nuestro equilibrio es precisamente el colon irritable. Definamos qué es colon irritable y por qué nos molesta tanto. Pues colon irritable es una forma en la que hemos llamado tradicionalmente a esta enfermedad, pero en realidad es síndrome de intestino irritable porque afecta todo el intestino. El síndrome de intestino irritable es, en términos generales, una hiperactividad que produce dolor visceral, cólicos, inflamación, y es un conjunto de síntomas a los cuales uno llega al diagnóstico después de haber descartado otras enfermedades. Es que eso quería preguntarle, doctor, porque es que a veces, y casi siempre, todos le echamos la culpa al colon. Entonces, que si es una gastritis, uno dice, no, eso es el colon. Mijita, eso es el colon. Entonces, siempre se le echa la culpa al colon. ¿Cuáles realmente son esos síntomas para decir si hay que ir a un especialista en colon? Pues hay que ir a donde el médico, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues uno puede empezar asesorándose de personas, etcétera, pero hay que llegar a donde el médico. Y lo principal es que en el colon en el abdomen hay muchos órganos, ¿sí? No todo es el colon. Sí. Entonces, cuando tú tienes síntomas como sangrado, dolor abdominal inexplicable, pérdida de peso, que cada que como me duele, pues eso sí puede ser síntomas asociados al colon. Pero hay otros síntomas como la gastritis, como los dolores abdominales muy puntuales que probablemente pues no tienen nada que ver. Claro, doctor, pero generalmente siempre desde la época de nuestras abuelas hay siempre un remedio casero que se ajusta a nuestra sintomatología. ¿Sirven estos remedios caseros? Sí, hay remedios caseros que son muy buenos porque disminuyen la cantidad de gas que uno tiene, las agüitas de anís, algunas aguas aromáticas. Eso iba a decir, puntual. El boldo. Bueno, para los gases, por ejemplo, el agua de anís es buenísima. Mira pues, y el boldo le limpia pues, hasta el alma. Doctor, y hablando de limpiar hasta el alma, ahora yo he visto un montón de terapias, incluso alternativas, que son colonterapia, creo que se llama, que entonces te hacen con un tratamiento especial, un aparatico, porque dicen que es bueno también limpiar ese tracto. ¿Verdad o mito? Más mito. Ok. No es tan cierto. Tú puedes hacer colonterapia, sientes que te limpiaste y al otro día estás con el colon lleno nuevamente porque ese es su trabajo. Ese es su digamos trabajo, que claro que sí. no es muy efectivo. Pero hablando de llenuras, en muchas oportunidades, doctor, también están quienes cumplen un papel muy importante y son los gases. ¿Es cierto que los gases hasta qué punto logran ser normales? Pues los gases son producto de la fermentación de los alimentos, ¿sí? La fermentación de los alimentos tiene un componente que es la carga bacteriana que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Con la edad podemos empezar o desde muy jóvenes o con la edad podemos empezar a sufrir de una fermentación aumentada. Entonces, cualquier cantidad de gases que te empiece a afectar tu calidad de vida, pues sí, definitivamente es anormal. Claro. Lo importante es que uno debe evitar los alimentos que producen más fermentación, claro. Los granos, los alimentos de paquetes. Uno se puede asesorar muy bien con nutricionistas porque ese es un punto fundamental del síndrome de intestino irritable. Claro. La dieta es fundamental, es el primer paso antes de pasar a medicamentos, etcétera, la dieta. Pero esos, digamos, son los casos, digamos, del común, pero hay otros casos que ya se vuelven mucho más específicos, de mucho más cuidado, que se pueden desarrollar en cáncer, o por ejemplo, uno menos grave, el tema de los celíacos. ¿Todo eso se produce ahí? Digamos que la enfermedad celíaca afortunadamente no hay mucho en nuestro país, es más de otros países, más para el norte del mundo. Pero son también hipersensibilidad a proteínas de determinados alimentos que producen inflamaciones intestinales. Como te digo, pues no hay mucho acá, entonces no hay por qué pensarlo. Si yo les podría dar una recomendación en cuanto a la dieta, en cuanto a los hábitos, etcétera, o a los síntomas a los cuales uno debería tener alerta, de una vez una cuña. El cáncer de colon le da la gran mayoría de los pacientes mayores de 50 años, a las personas mayores de 50 años. Entonces a los 50 años uno cumple 50 y debería tener una tarjeta de felicitaciones, como hacen en muchos países, entre otras, que son un tamizaje para enfermedades graves del colon, para el cáncer en particular, que pueden ser con un test de sangre oculta en heces o con una colonoscopia.
Y obviamente si uno tiene una historia familiar de cáncer, pues esos estudios podrían adelantarse a los 40, a los 30, dependiendo, el médico uno le hace el árbol genealógico y le dice a qué edad debe hacer la colonoscopia, pero en términos generales, si uno tiene riesgo promedio, a los 50. Doctor, este tipo de situaciones como el colon irritable, me imagino que producirá náusea, usted me corregirá, estreñimiento, reflujo, o hacen parte de otros cuadros. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad en la cual los síntomas que te voy a contar deben haber tenido mínimo 6 meses, ¿sí? Y es el paciente que después de comer experimenta distensión abdominal, dolor, y estos síntomas mejoran cuando tiene deposición o expulsa gases. Entonces, no, es que me comí algo, me soplé, ¿qué tanto te da esto? Yo llevo meses con esto, me da seguido con determinados alimentos, por ejemplo, y el paciente se distiende, le duele, pero va al baño y se mejora. Cuando uno cumple esos criterios, que son muy específicos, y ha descartado o el paciente no tiene factores de riesgo para otra enfermedad, pues uno dice que tiene síndrome de intestino irritable. ¿Pero y qué tal que les dé estreñimiento? El síndrome de intestino irritable tiene estreñimiento o diarrea. Entonces, la principal causa de estreñimiento de todas las causas es el síndrome de intestino irritable, predominio estreñimiento, justamente. Doctor, última pregunta. ¿Qué tan cierto es que el intestino es el segundo cerebro? El intestino tiene casi la misma cantidad de tejido nervioso que el cerebro. Es más, tiene un poco más. Entonces, es un órgano nosotros tenemos 3 metros de intestino delgado, 1,5 metros de colon. Entonces es un sitio que alberga mucha información neurológica. Entonces, si eso va a que el estrés afecta al intestino, pues claro que sí. Todo este tipo de alteraciones que uno tenga en su vida, etcétera, van a afectar el colon y el intestino, sin duda. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros les dejamos ahí las redes sociales para que lo sigan, porque es que el colon nos ha afectado a todos. Gracias, doctor. Y ahora nos vamos con nuestros amigos de Abdoplan.